Este miércoles empieza a regir la nueva ley de estacionamientos para centros comerciales, supermercados y clínicas, entre otros. Vamos a profundizar en el tema en contactos con el presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Manuel Melero. Gracias por su tiempo. Muy buenos días. Buenos días, Macarena. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es su apreciación respecto de lo que va a empezar a ocurrir la jornada de mañana? Yo creo que va a ser positivo. La ley, en definitiva, quedó equilibrada, quedó bastante favorable a los consumidores, y yo creo que esta es una oportunidad entonces, al entrar en vigencia la nueva norma, de que las asimetrías o las dificultades que había en la operación de la actividad de los estacionamientos hasta el pasado reciente queden bien resueltas con la implementación y la entrada en funcionamiento de la ley, como dice usted. ¿Cuáles son los beneficios directos para, en este caso, los consumidores, los clientes? Bueno, básicamente lo que se resolvió era este tema famoso que despertaba tanta inquietud en los consumidores del redondeo, esto de que usted estaba 30 minutos y le cobraban 35, una hora si estaba 20 y le cobraban 30, en fin. Hoy día eso ya termina, porque la ley tiene dos modalidades de implementación, que son, uno, el cobro por minuto efectivamente utilizado en el estacionamiento, y dos, el sistema del cobro por tramo, considerando un primer tramo de 30 minutos vencido y después tramos de 10. Entonces, el tema del redondeo, que era un motivo que tuvo para los consumidores, queda resuelto. Lo segundo que queda resuelto es el tema del ticket, del extravío del ticket, y la multa que implicaba aquello, eso también se acaba. Y lo más importante de todo, Macarena, pienso yo, es este tema de la responsabilidad civil del prestador de servicio, del proveedor. Que se invierte el peso de la prueba en caso de ocurrir un siniestro en los automóviles, en el automóvil mismo o en las pertenencias al interior de este, y que hoy día entonces, claro, va a obligar a los proveedores de estacionamiento a ser mucho más acuciosos en las medidas de seguridad. Y de hecho hay muchos centros comerciales, al menos, que es lo que a mí me compete, que están implementando e instalando sistemas de custodia en los establecimientos para que los clientes puedan guardar allí sus pertenencias de mayor valor. Señor Melero, cuando se inició la discusión en torno a esta ley, la verdad que el proyecto era bastante más amigable con los consumidores, con los clientes, porque en primer momento proponía cierto margen de gratuidad, entendiendo que los consumidores llegaban a los centros comerciales a realizar transacciones económicas de igual manera. Finalmente la discusión derivó en este proyecto, pero muy distinto del original, que finalmente entregaba gratuidad para aquellos que consumían. ¿Cómo ve usted este finalmente cambio entre quienes propusieron este proyecto de ley de forma original y cómo salió y cómo se va a transformar en ley? Bueno, el proyecto estuvo largo tiempo en el Parlamento en discusión. Hubo más de 12 sesiones en el Senado en las que comparecieron expertos en vialidad, en urbanismo, en derechos de los consumidores, economistas. Nosotros mismos como centros comerciales, como Cámara de Centros Comerciales, también concurrimos. En fin, hubo amplio debate con muchos estudios técnicos sobre la mesa, y fruto de ello es que se llegó a un consenso muy amplio, muy transversal, con la participación activa del gobierno, también concretamente el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía, en lo cual se llegó a la conclusión generalizada, no diré unánime. En el Senado la última votación fue 38-2, o sea, fue muy mayoritario, no absoluto. Creo que igual quedaron algunos diputados disconformes, pero lo básico es que se estudió la materia, se llegó a consenso y se determinó a través de estos estudios que el tema de la gratuidad que usted alude al final era contraproducente para los propios consumidores, porque tratándose el estacionamiento de un bien escaso, como bien sabemos, nuestras ciudades están llenas de automóviles hoy día, el establecer la gratuidad para este servicio iba a traducirse en un uso indiscriminado, en un uso deficiente del propio bien estacionamiento. Y eso iba a redundar, este uso indiscriminado, en que los propios clientes de los centros comerciales no iban a tener disponibles estas plazas de estacionamiento para cuando las necesitaran.
Lo pongo como un ejemplo muy simple. Si hay un estacionamiento cercano a una boca del metro o cercano a edificios de oficina o residenciales, aquellos personas que concurran al metro van a estacionar su automóvil ahí indiscriminadamente todo el día, y cuando llegue el cliente del mall no va a tener la oportunidad de ocuparlo, ¿no? Entonces, estas cosas se fueron determinando, también los temas de congestión, de contaminación, porque se iba a fomentar el uso del automóvil a través de la gratuidad. Todo esto fue convenciendo a los legisladores y a las autoridades de gobierno de que el tema de la gratuidad no era positivo para los propios consumidores. Además se dieron cuenta que hay inversiones de por medio, que hay un derecho de propiedad de por medio. Ahora estoy hablando de los proveedores, que administrar un estacionamiento, un servicio de estacionamiento no es gratuito, que las cosas gratuitas en la economía no son tales, siempre las tiene que pagar alguien, lo gratis no existe. Entonces, todas estas variables económicas fueron proveídas por los estudiosos, por los expertos, y convencieron a los legisladores de que esta era la mejor fórmula, una fórmula equilibrada. Nosotros, como centros comerciales, también tuvimos nuestras aprehensiones en el tema de la responsabilidad, que quedó bien cargada en favor del consumidor, y bueno, finalmente también decidimos concurrir con nuestra voluntad a resolver el tema del redondeo, de las multas, pues nos dimos cuenta que ahí había algunos problemas con los consumidores, y todo esto entonces redundó, como digo, en una ley que es bastante equilibrada a juicio. Señor Melero, Sí. desde ese punto de vista, ¿podría existir un alza en el precio? Porque si bien ahora existen estas dos modalidades, que es el cobro por minuto o el cobro por tramo vencido, ¿el precio no podría ser modificado al alza? ¿No existe posibilidad de aquello? Bueno, la ley, en primer lugar, no se refiere al tema del precio, porque como bien sabemos, en nuestro país existe libertad de precios. En Chile no se fijan los precios para ningún producto, ningún Si puede artículo. ser alguna medida de compensación para aquellos que, no sé, entiendo, dentro de los estacionamientos podrían recibir menos plata que la que estaban recibiendo hasta el día de hoy. Bueno, lo que hay una competencia muy grande entre los centros comerciales. Hay que entender que en el caso de los centros comerciales, al menos el producto principal no es el estacionamiento, sino que es atraer al cliente a que concurra al centro comercial a comprar sus bienes o a satisfacer su necesidad de servicio. Entonces, aquí el centro comercial que incurre en una política muy audaz en materia de precios, siguiendo el ejemplo suyo de que suba los precios fuertemente, por ejemplo, bueno, no le quepa duda, Macarena, que va a terminar ahuyentando a sus clientes. El público chileno es un público muy buscador de precios, la gente extremadamente cuidadosa a la hora de tomar sus decisiones, haciendo un estudio previo de los precios. Señor Melero. Así que cuidado con ese tema. Tenemos una economía libre, Sí, por hay supuesto. mucha competencia en el mercado, y no sé si va a producirse un fenómeno de alza de precios indiscriminada. No lo creo, realmente. Señor Melero, bueno, pero la duda... Por lo menos La en duda el caso de razonable los centros está. comerciales. Quiero preguntarle además por el caso de la pérdida de los tickets, que finalmente era un costo bastante alto para aquel cliente que perdía este ticket y finalmente tenía que hacerse responsable. Eso también entrega un beneficio, al menos para aquellos que asisten a los centros comerciales. Sí, esto es muy importante porque varía sustancialmente en favor del consumidor. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Si un cliente de un centro comercial estaciona su automóvil, va a hacer su compra y, bueno, por esta cosa que ocurre siempre, se le extravía el boleto, el ticket, el voucher, va a tener que concurrir a la caja del establecimiento del estacionamiento, así de que extravió el ticket, y entonces aquí empieza el problema. Si el proveedor del servicio, del centro comercial, no es capaz de acreditar al cliente a la hora que él entró y el monto que debe por concepto de estacionamiento, simplemente va a quedar liberado de pago. Entonces, se invierte completamente la responsabilidad. Es el centro comercial el que va a tener que comprobar y decirle: mire, señor, o mire usted, Macarena, de aquí tengo yo registrado su automóvil, cuando usted pasó la barrera de control, aquí está la patente, la hora de ingreso fue las 10 de la mañana, ahora son las 12 del día, y por lo tanto usted debe tanto
porque estuvo 2 horas estacionado. Y si no es capaz de acreditarlo, no hay cobro. Así de simple. Perfecto, señor Melero, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile en este cambio que se empieza a experimentar el día de mañana y que va a tener, vamos a ver el impacto que vaya a tener entonces el tiempo venidero. Gracias por su tiempo. Yo creo, Macarena, finalmente que va a ser muy importante el rol de los medios de comunicación en la difusión de las modalidades que implementen los distintos operadores y las tarifas que usted me preguntó en esta conversación. Eso va a ser clave que lo informe y así el público con esa información va a poder tomar sus decisiones adecuadamente. De forma libre, que es lo importante. Gracias por acompañarnos. Gracias.